Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y bueno, pues para empezar, a mí me gustaría que abriéramos un poquito esta charla, una charla dentro de lo que vamos a hablar, que yo creo que es muy interesante, una charla distendida. Si me permitís, os voy a llamar de tú, porque a mí no me gusta llamar de usted, pero de verdad que os digo que para mí vosotros tenéis todo mi respeto, ¿de acuerdo? Si pediros, aprovechando que ha sonado, que silenciéis un poquito los móviles si es posible, porque despistan mucho, ¿vale? Bueno, muy bien, pues nada. Yo quisiera que me dijerais, estoy segura que habéis leído o escuchado algo sobre el príncipe Siddhartha. ¿Sí, verdad? Eso es. Siddhartha Gautama, el Buda. De las enseñanzas de Siddhartha vamos a hablar. Considero que son muy interesantes. Yo no soy budista, tampoco soy católica, yo soy espiritual, como la mayoría de vosotros. Respeto muy mucho todo aquel que tenga una religión, pero os lo digo pues para que sepáis que yo no vengo a hablar del budismo para nada. Sí vengo a hablar de una enseñanza muy interesante, que hay que conocerla bien, hay que entenderla para aplicarla. Lo digo porque yo intento aplicarlo. Y todo lo que a mí me funciona, pues me gusta compartirlo. Entonces, el Buda significa el despierto, sencillamente. Siddhartha era una persona normal y corriente, bueno, era un príncipe, nació como príncipe, pero finalmente, pues un día salió de su palacio, que era tan cómodo, tan maravilloso todo, y vio que había sufrimiento, dolor, muerte, pobreza. Eso le cambió la vida y empezó a plantear cosas, y ese, digamos que fue el momento cumbre donde él empezó a buscar, a preguntar, a aprender, y esa fue su vida de búsqueda para saber por qué él no entendía, por qué, si a él le había ido muy bien la vida, como detrás de los muros del palacio había tanto sufrimiento, había muerte y pobreza. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de la iluminación del Buda y de lo que después transmitió a todos sus alumnos, a todos aquellos que le seguían. No me acuerdo bien cómo era, para pasar al siguiente. Derecha. Bien, entonces, después de alcanzar la iluminación, que no me voy a meter pues en todo el tiempo que él estuvo buscando y él estuvo conociendo pues a los maestros, a personas pues que buscaban igual que él la espiritualidad y que tenían una vida de ascetas, de sacrificio, con los que él estudió. Durante mucho tiempo, pues finalmente se dio cuenta que únicamente él podía encontrar las respuestas, únicamente él. Y fue cuando se sentó bajo ese árbol del Budi, que nos hablan, y que le ayudó a descubrirse, a descubrir todo aquello que se preguntaba y descubrirse a sí mismo. Buda pasó 49 días después de su iluminación
disfrutando de la paz y la comprensión tan grande que había adquirido en esa realización interior, que es la que nos espera un poco a todos. Unos más pronto, otros más tarde, pero todos tenemos esa semilla del conocimiento interno que algún día, cuando estemos maduros internamente, despertaremos y nos quedaremos maravillados, y lo que podemos entender en ese momento como ahora sí, ahora me conozco y conozco todo lo que sucede a mi alrededor. Porque para entender lo que sucede alrededor, primero hay que entenderse a uno mismo, hay que comprenderse, hay que aceptarse. Bueno, pues parte de esas características en la realización, Buda lo entendió y lo transmitió como pudo en aquel momento. Se dedicó a compartir sus experiencias buscando a quienes había conocido anteriormente, y les dijo que había observado que podía existir la felicidad, podía existir la plenitud y la liberación para cualquiera, porque todo y todos estamos conectados. Somos como pequeñas células de un cuerpo cósmico donde todos estamos involucrados. Todo lo que hagamos de alguna manera tiene repercusión en los demás. Si lo pensáis un poquito, tiene mucha lógica. Entonces, él decía que por eso todos los seres humanos que forman una unidad estamos dotados para el despertar interior. Que no hay que tener prisa, que no hay que ser impacientes, que no hay que luchar por conseguir, por saber. Todo llega en su momento de madurez. Entonces Buda enseñó esas 4 nobles verdades que vamos a hablar después, intentando que le comprendieran. Las nobles verdades están versadas sobre la existencia del sufrimiento. Todo el mundo sabe de eso, ¿no? El sufrimiento y qué lo causa, y además la posibilidad de volver a encontrar el bienestar después de haber tenido una etapa de sufrimiento. Haber encontrado la causa nos lleva a encontrar el bienestar. De nuevo, la paz interior. El bienestar es paz interior. ¿No creéis que eso es así? Porque uno puede estar donde quiera que sea, pero si uno está en paz internamente, uno está bien, ¿verdad? No necesita muchas cosas más. Bueno, él pensó, asumió esta realización con esas premisas, 4 nobles verdades, y eso fue lo que enseñó. Y luego le añadió, dentro de esas 4 nobles verdades, en último término, está el óctuple sendero, noble óctuple sendero, que conduce precisamente a la paz interior, conduce al bienestar. El noble óctuple sendero, que después os voy a comentar qué es eso, en qué consiste, pues es una forma de vivir y aplicar esas formas de vivir como una filosofía de la vida. Sobre la iluminación que vivió Buda, explicó lo siguiente, que el haber identificado la existencia del sufrimiento y haberlo comprendido, que no todo el mundo comprende el por qué le pasan las cosas, por qué sufre, por qué a mí, muchas veces decimos, ¿no? Bueno, pues Buda entendió que el sufrimiento tenía siempre un motivo o varios. Conoció sus causas y así la única manera de liberarse de algo es conocer, es saber de qué te quieres liberar, ¿no?
pues él finalmente lo entendió. Entonces podía confirmar delante de todos sus amigos, compañeros de camino y de búsqueda, que existía el bienestar. Para él era el bienestar, la paz interna, y que era posible alcanzarla a través de una senda, la senda con mayúscula. La senda que conduce a la plenitud, a la liberación de cada persona. Una vez finalizado el camino, la senda, se alcanza la realización. Y él afirmó delante de todos que era una persona absolutamente libre y liberada. Como os decía, la senda es la que nosotros caminamos cada día. Es eso, es la vida, es el día a día. Y lo que sentimos, y lo que decimos, y lo que pensamos, eso es hollar el camino, hollar la senda. El sufrimiento, según entendía Buda, lo crea una de las dos cosas que crean, sobre todo, el sufrimiento es el deseo y el apego. El dolor, decía, es inevitable, porque en la vida surgen situaciones que te causan dolor, pero el sufrimiento es una opción. O sea, sufrir, darle vueltas y vueltas y vueltas a ese dolor es una opción. Aceptar el sufrimiento, aceptar el dolor que nos produce ese sufrimiento es el inicio de la liberación. Voy a intentar, yo sé que vosotros seguro que habéis leído todo esto y que lo sabéis, pero voy a intentar reflexionar un poco sobre esto, porque hay gente que no lo entiende, lo entiende de forma literal, pero no hay que entenderlo de forma literal, hay que integrarlo. La senda, que digo que al final de la senda encontramos la liberación, hace referencia a la rueda del Dharma. En el principio, en los títulos, yo hablaba de las 4 nobles verdades para llegar al Dharma, ¿no? El Dharma es eso, el camino que cada uno de nosotros tiene. Es un camino de comprensión, de amor y compasión. Ese es el camino espiritual, el camino del que hablaba Buda. Esa es la senda. Nuestro Dharma es nuestro propio camino. Esta enseñanza se caracteriza por 3 puntos fundamentales. El primero es el camino medio, del que ahora hablaremos. El segundo son las 4 nobles verdades como tal, que os diré. Y el tercero, el servicio humanitario. El camino medio. El camino medio, en primer lugar, Buda quería que todos sus amigos, compañeros de búsqueda, se liberaran de la idea de que la austeridad y el sacrificio, que era lo que utilizaban, no comían, apenas bebían, estaban medio desnudos, pasándolas muy mal para iluminarse, ¿no? Bueno, pues Buda decía que esa no era la única práctica, que él lo había comprobado, él lo había utilizado y que esa no era la práctica correcta. Al contrario, porque decía, si destruimos nuestros cuerpos, no nos queda energía para realizar la senda, no nos queda energía para seguir el camino, nuestro camino. Claro, por supuesto, hay que tener presente, y él lo dijo también, se debe evitar los excesos. El camino medio se llama el camino sádvico, en sánscrito, porque es el camino más difícil. Es el camino de equilibrio, ni a la derecha ni a la izquierda. Así, el camino equilibrado. Entonces, habría que evitar los excesos sensoriales, como por ejemplo comer y dormir en exceso, buscar fama, poder, sexo
en exceso, todo eso había que evitarlo. Por eso os hablo del camino medio, nos hablaba del camino sádvico. Y luego están las 4 nobles verdades, que vamos a interesarnos en cada una de ellas. Y la colaboración activa en el mundo a través del servicio humanitario. Aquí, a los que trabajan aquí, no hay nada más que decirlos. Ellos trabajan humanitariamente, lo hacen gratis y con todo el cariño del mundo, ¿no? Aquí están. Bueno, pues afortunadamente, aunque somos muchos en el mundo, también hay muchas personas, muchos grupos que se ocupan directamente de servir a la humanidad. Y ONGs y pues, un montón de personas muy identificadas con un ánimo de servicio muy, muy grande. Bueno, pues esa era la última característica de esta enseñanza de la que os hablaba. Camino medio, 4 nobles verdades y el servicio humanitario. Las enseñanzas de Buda en el servicio humanitario son muy importantes. ¿Por qué? Porque no son para huir de la vida. Aunque pueda parecer el lenguaje, hablando del sufrimiento, de la muerte, etcétera, etcétera, pueda parecer que no es lo que nos gusta escuchar, hay que entenderlo, hay que profundizar un poquito más. Las enseñanzas de Buda no son para huir de la vida, todo lo contrario, son para meternos aún más de lleno, para ayudar a los demás, siempre ayudándonos a nosotros mismos. Si tú no te ayudas, ¿cómo vas a ayudar? Si tú no te cuidas, no puedes, por mucho que quieras. ¿O sí? Bueno, a ver si me respondes. Sí. Bueno, pues aquí tenéis las 4 nobles verdades para el despertar. Este fue el despertar de Buda. Buda tuvo que encontrar las palabras, como le pasó, yo creo que le pasaría al Maestro Jesús. Daros cuenta, las personas de aquel tiempo pues eran muy limitados, no sabían demasiado, ¿no?, razonar, y él contaba parábolas. El Buda también, pero menos. Él utilizaba pues conceptos, enseñanzas. Utilizaba sutras, que son enseñanzas. Buda empezó a compartir con sus amigos, con sus seguidores, estas 4 nobles verdades. Primera, el sufrimiento existe, por supuesto. Segunda, la creación del sufrimiento existe, empieza, se genera por un motivo o por varios. En tercer lugar, ¿puede cesar el sufrimiento? Claro que sí, puede cesar la creación del sufrimiento. Igual que se ha generado, pues se puede acabar. Y el cuarto es el noble octuple sendero. El noble octuple sendero, por tiempo, no puedo, es imposible, pero para que tengáis una idea, dice, es así, es la visión correcta, el pensamiento correcto, la atención correcta, el habla correcta, la diligencia correcta, la concentración correcta y el medio de vida correcto. Por poco que hayamos escuchado, entendemos que es una forma de vivir equilibrada, pacífica. Equilibrada porque lo que tratamos de vivir es ser inofensivos, no hacer daño a nadie, ni de palabra, ni de obra, ni de pensamiento. Eso en primer lugar. Después está nuestras propias diligencias, no caer en la pereza, ser constante, concentrarnos, acostumbrarnos a concentrar. Aquí hemos venido a veces y hemos hecho meditación, un poquito de meditación, eso también te ayuda en tu vida, cada día un poquito de meditación, eso es magnífico, te va a quitar de muchas medicinas, ¿no?
no de todas, pero de algunas sí que os va a quitar, ¿no? Y el medio de vida correcto, claro, la forma de vida. ¿Vosotros no os habéis dado cuenta lo que hemos podido cambiar desde hace unos años a esta parte? ¿Lo habéis pensado? Y no solo porque pasen los años, que también, es la filosofía de la vida, la forma en la que entendemos la vida. Los gustos cambian, cambia todo. Lo vamos adaptando a nuestro interior, a lo que te demanda tu mente, tu corazón. Así de sencillo. Bueno, la primera noble verdad de la existencia del sufrimiento verdaderamente es que todos sufrimos, o hemos sufrido, o sufriremos de alguna manera. Pero el problema está en que no aceptamos el sufrimiento. Eso es lo que Buda quiere enseñar. Aceptar el sufrimiento, entenderlo, ver la presencia de este sufrimiento en tu vida, sentirlo, o sea, no tratar de mirar para otro lado, no tratar de ignorarlo, porque el sufrimiento, el dolor, es algo natural. Tampoco regodearse, que eso ya sería vicio, pero entender que el sufrimiento existe y que lo estoy viviendo en este momento es la primera parte de la curación. Cuando uno se da cuenta de las cosas que le pasan, ya está en proceso de curación. La segunda noble verdad es el origen, las raíces. ¿Cuál es la naturaleza, la simiente del sufrimiento? Porque todo lo ha generado, algo lo ha generado. Seguimos necesitando estar muy presentes, observar para ver cómo se han formado. O sea, muchas veces, os he dicho antes que hay dos cosas fundamentales que nos hacen sufrir, que es el deseo y el apego. Deseos, constantemente con deseos, y más en esta sociedad materialista y consumista. Siempre tenemos deseos. Y si el deseo no te lo puedes permitir, sufres. De alguna manera sufres. El apego. Apego a la vida, apego a las personas, apego a los trabajos, apego a las situaciones. Todo el mundo crea lazos, apegos. Es inconsciente. Pero cuando algo falla, pues sufrimos. Si una persona se va, pasa al otro plano, sufrimos, porque estamos apegados. Los que estáis aquí todos sabéis que hay una trascendencia, que la vida no acaba y que el otro lado es mejor. Pero tú te quedas aquí solo y es egoísta, pero somos humanos, ¿no? Y entonces sentimos apegos y nos hacen sufrir también. La tercera noble verdad es dejar de crear sufrimiento. ¿Cómo? Evitando hacer aquello que nos lo está causando. ¿Lo veis fácil? No lo es, pero puede serlo. Digo, no lo es para nuestra mentalidad, pero puede serlo. Cambiando un poco el chip, cambiando el chip. Entonces, hay que vigilar mucho nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestros miedos, los temores. Porque muchas veces están condicionados, ese sufrimiento está condicionado al miedo que tienes, pues de perder la vida, de enfermar, de perder el trabajo, de lo que sea. Con esta verdad, Buda nos enseña que aunque nos cueste, es posible dejar de sufrir, dejar de crear sufrimiento. Pueden venir situaciones dolorosas, eso es inevitable, pero no sufrir entendiendo como sufrimiento una obstinación, una obcecación, un darle vuelta siempre a lo mismo. Eso demuestra que no confiamos en la vida, porque la vida la formamos entre todos y cada uno de nosotros ha venido al mundo con un plan y se tiene que cumplir. Y muchas veces no queremos que ese plan, no nos gusta, nos causa dolor y pensamos que no es
que no es bueno ese plan que tiene otra persona, pues hay que respetar eso. Esa es la enseñanza de Buda, es decir, puede que te cause dolor el comportamiento o lo que está pasando una persona, pero no sufras, sino todo lo contrario, ayúdale, ayuda a esa persona a sobrellevar su dolor o su problema. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Sí? Vale. La cuarta noble verdad es la senda, que os decía, que conduce a aquellos, al noble octuple sendero, o sea, es cambiar el chip de las actitudes, pensamientos y todo aquello que implique la vida, el transitar por la senda. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Esto es interesante. Cuando escuchamos o leemos o es algo que es nuevo para nosotros, una enseñanza, lo comparamos con nuestras ideas, aquello que hemos aprendido o que pensamos que es correcto. Si es afín a nuestra manera de pensar, lo aceptamos. Si no, lo tachamos de incorrecto. No lo queremos. Y de esta forma no aprendemos casi nada. Y aquí hemos venido todos a disfrutar, a compartir entre nosotros y a aprender. Unos de otros, aprender. Entonces, la enseñanza de Buda básicamente era, cuando escuchemos la enseñanza, la que el Buda le decía a sus acólitos, debemos permanecer abiertos, no solo de mente, sino de corazón. Así se desarrolla algo muy importante para el crecimiento interior. Se desarrolla la consciencia. La consciencia. Un maestro nunca nos va a dar nada que no conozcamos. La verdad está en cada uno de nosotros. Es una verdad justa, necesaria y equilibrada. Cada uno tiene su parte de verdad, totalmente aceptable y respetable. Pero debemos empezar a sentir como real que todo ya lo tenemos dentro, todo ya lo sabemos. Os voy a decir algo que seguramente lo habréis comprobado. Cuando alguien aquí en esta sala o en otra os comenta algo en relación a la vida espiritual, a la vida interna, por supuesto, y os resuena dentro, es porque lo tenéis, es porque ya lo sabéis. Lo único que hacemos es recordarlo para traerlo a la vida, para traerlo a la cotidianidad. Bueno, en cada uno de nosotros existen las semillas de la comprensión y del amor. ¿Os lo creéis? ¿Sí o no? Sí. Lo tenemos difícil, ¿eh? Porque sale a la calle un poco y a veces dices, ostras, todos tenemos las semillas de la comprensión y del amor. Y es que se nos está poniendo a prueba, chicos, chicas, porque nosotros hemos venido aquí a demostrar lo valientes que somos al encarnar, así de claro. Y se nos está poniendo un panorama durillo, precisamente para que lo trascendamos y nos vayamos de aquí con nota, con buena nota. Bueno, sobre el camino del Dharma, ¿qué os diría? El camino del Dharma es una forma de presentar una percepción interna, lo que os decía antes. El camino del Dharma está basado en enseñanzas, en enseñanzas del tipo que sea. Puede ser enseñanzas espíritas, enseñanzas budistas, enseñanzas cristianas, enseñanzas esotéricas con S, y ya está, es tu camino, el que tú eliges seguir. Ese es el camino del Dharma. Siempre hay que mantener muy claro, mi camino debe ser basado
en el amor, en la compasión y en la unidad. Siempre, aunque a veces me cueste conseguirlo, otras no tanto, con un tipo de personas no me cueste nada, con otras me cueste mucho, pero es que precisamente es eso, de eso se trata. Buda dijo en cierta ocasión, mis enseñanzas son como el dedo que apunta a la luna. No confundáis el dedo con la luna. ¿Por qué? Porque las enseñanzas están para despertar nuestro verdadero yo interior. La personalidad ya la tenemos más o menos despierta, porque es con la que vivimos. Pero el yo interior, ese yo con mayúscula, no. Entonces esas enseñanzas están pensadas para despertar eso, pero nunca para ser acumuladas, nunca para acumular conocimientos. Eso es lo que quiere la personalidad. Acumula conocimientos, que así serás importante, así podrás hablar y podrás presumir de todo lo que sabes. Bueno, pero recordar que en las enseñanzas el conocimiento no es para acumularlo, sino para crecer, o sea, para practicarlo. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.